Muy buenos días, Diego. Buenos días. ¿Le diste broadcast? Le di broadcast. Déjame volverme a salir y entro. Sí, creo que le diste broadcast, entonces ya está transmitiendo. No te escucho, Agustín. Salí y volví a entrar. Solo que tú le diste broadcast, entonces creo que ya estamos transmitiendo a nuestros asistentes. Oh, wow. No estoy seguro de que sea así. Porque yo me salí completo. Me pareció que tú le diste broadcast y el broadcast es salir al público de una vez. No te sigo. ¿Lo puedo reversar? No. Oh, Entonces vamos a esperar y en unos 5 minutos comparto ya mi pantalla. perfecto, perfecto.
Muy buenos días a todos. Vamos a dar quizás unos 3, 5 minutitos más para que las personas que se están tratando de conectar puedan completar el proceso. Nuevamente, buenos días a todos. Todavía no termina, pero para que le diga al cliente que es que creo que a las 11 tienes algo con Sí, ya, el Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Buenos días. Quisiera darle las gracias a todas las personas que se han estado conectando y que van a estar con nosotros en la mañana de hoy en esta iniciativa de Manage Engine y nosotros la oficina de CIDIS del Caribe, tanto República Dominicana como Puerto Rico, ambas oficinas. Espero que esto sea un tiempo bien utilizado desde la perspectiva de el contenido de lo que vamos a estar presentando en la mañana de hoy. Nuestro presentador, Diego Montenegro, es un gran presentador, entiendo que tiene muy buena información para compartir con nosotros y básicamente en la mañana de hoy pues queremos que se lleven este mensaje desde el punto de vista de lo que es la protección máxima en su entorno de TI. Hay algunas personas que todavía están tratando de conectarse. Vamos a tener una sección de preguntas durante la presentación hacia el final de ella. Queremos utilizar el tiempo de ustedes lo más productivamente posible, lo más eficientemente posible, de manera que vamos a presentar primero, la sesión de preguntas será más tarde, al final de la presentación, y tenemos unas pequeñas sorpresitas para ustedes también, para aquellas personas que contesten algunas de las preguntas que quizás podamos tener. Sin más preámbulos, quisiera pasar el control de esta llamada al señor Diego, al ingeniero Diego Montenegro. Hola Agustín, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo webinar, hoy enfocado a ciberseguridad. Yo, Diego Montenegro, consultor especialista en ciberseguridad para Manage Engine. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo lograr la protección máxima para su entorno TI.
Siempre estamos pensando en seguridad, siempre estamos pensando en qué debo hacer. Yo como administrador o como director de seguridad, siempre debo tener o siempre debo hacer, empezar a tener un checklist de esa seguridad. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo vamos a empezar con esto? Entonces ahí viene algo importante y es, primero que todo, definamos qué es la seguridad, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad o seguridad informática o seguridad de la información? A veces lo llamamos de muchas formas, pero realmente todo es con base a lo mismo. Realmente son mecanismos, son medios, son personas, son procesos que nos ayudan a proteger nuestra información, a proteger nuestros dispositivos en nuestra organización. Por supuesto, las personas hacen parte vital de esto. La ciberseguridad no se lo debemos dejar solamente a productos, solamente a software, solamente a lineamientos, a procesos, sino simplemente aquí el principal actor son las personas, como también las personas son lo más débil, la cadena más débil por esa falta de conocimiento en temas de seguridad. Entonces aquí lo importante es poder entender la ciberseguridad como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo para evitar esos dolores de cabeza a nivel de temas de pérdida de información, pérdida de servicios, y pues esto nos degrada a nosotros como compañía, como organización. Entonces, ahí la importancia de esto. Ahora, hacer que la ciberseguridad funcione, realmente esto es importante y nosotros como administradores y como directores de seguridad o como cualquier ente en una organización que tenga que ver con seguridad, aquí lo importante es empezar a pensar en la gestión de accesos de identidades, el IAM. Eso es una frase muy importante. El IAM es una sigla muy interesante en todo el camino de la ciberseguridad que debemos empezar a gestionar. Eso es lo primero que debemos hacer en nuestras organizaciones, la gestión de acceso e identidad. Vamos a explicar esto en más al detalle. Y, por supuesto, una gestión de eventos de información. Aquí es donde entra la visibilidad completa en materia de ciberseguridad de toda mi organización. Bueno, pero ¿cómo empezamos a hacer esto? Debemos tener seguridad informática, debemos hacer ciberseguridad, pero ¿cómo lo empezamos a hacer? Entonces, en primer lugar, la gestión de accesos e identidades. A mayor poder, mayor responsabilidad. Aquí hay algo importante, cuando hablamos de la gestión de accesos, empezamos nosotros a controlar los accesos a nuestra información, controlar los accesos a nuestros dispositivos críticos en nuestra organización, empezar a ver quién ingresó, empezar a ver quién salió, quién modificó, empezar a tomar decisiones, a darle una identidad a cada usuario para que realmente ese usuario ingrese a mi organización a hacer lo que realmente debe hacer. Entonces ahí la importancia es empezar a ver, primero que todo, las cuentas privilegiadas. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Entonces empezamos a conocer conceptos de ciberseguridad para empezar ustedes allá en sus organizaciones empezar a tomar. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Básicamente es un usuario y una contraseña que tiene permisos elevados en algún dispositivo de nuestra organización. Por ejemplo, un usuario que tenga permisos en el firewall para ir a cambiar una lista de acceso importante en la organización. O un usuario y contraseña de una base de datos. Esas son cuentas privilegiadas. Dispositivos, ¿dónde se utilizan? En los dispositivos, en los servicios, en las mismas aplicaciones de la organización. ¿Qué personas utilizan esto? El de sistemas, el administrador de TI, el administrador de networking, de ciberseguridad, el administrador de las bases de datos. Entonces, esas cuentas privilegiadas realmente son algo muy importante dentro de nuestra organización. Son cuentas que realmente, mal utilizadas, podemos afectar toda nuestra organización, podemos dar permisos a personas que no se deben dar permisos. Entonces, es importante tener presente cuántas cuentas privilegiadas tenemos en la organización. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las cuentas privilegiadas y los tipos de cuentas privilegiadas. Vemos el Standard User, el Power User y el Privileged User. Aquí viene algo importante. Entre mayor sea la cuenta, entre más privilegios tenga la cuenta, realmente tengo mayor riesgo. ¿Por qué? Porque un Privileged User, esa cuenta lo que va a pasar es que va a tener acceso a muchas cosas en nuestra organización, va a tener acceso a poder cambiar ciertos elementos en nuestra organización que pueden afectarnos, que pueden extraer información. Entonces ahí lo importante es poder definir quién es un standard user, donde es un usuario que realmente no tiene muchos privilegios para poder realizar, para poder desarrollar en la organización. El power user es un híbrido donde tiene permisos, pero tiene permisos no tan relevantes en nuestra organización. Entonces, a la medida que yo vaya escalando, de que yo le vaya dando permisos a una cuenta, pues el riesgo
se sube. Entonces, ahí es donde debo definir quién realmente debe ser un standard user, un power user o un privilege user. Entonces, el privilege user hay que darle más foco. Hay que ver qué es lo que está haciendo ese usuario privilegiado en los dispositivos. ¿A dónde está entrando? A mis servidores Windows críticos, a mis servidores Linux críticos de mi organización. Entonces, ahí es importante poder definir las cuentas privilegiadas que tenemos nosotros en la organización para ver ese factor de riesgo que me cometen estas cuentas. Ahora, a ustedes les hago una serie de preguntas para que se las contesten ustedes mismos. Eso es importante tenerlo presente a la hora de que ustedes se sienten en esa organización y digan, bueno, yo quiero tener seguridad informática, pero ¿por dónde empiezo? Entonces empiecen haciéndose preguntas para medir ese nivel de riesgo, de brecha de seguridad en su organización. Como por ejemplo, ¿sabes si todas las cuentas privilegiadas en tu compañía están en manos de personas idóneas? ¿Realmente sabes si todas las cuentas privilegiadas están en las personas correctas? ¿Tienes las respuestas para esto? Ahora, ¿sabes si todos los funcionarios en tu organización comparten cuentas privilegiadas entre ellos? Ahora, por ejemplo, yo soy un administrador de un firewall, pero resulta que me llegó un usuario y una contraseña de las bases de datos. Yo no tengo nada que hacer con las bases de datos. ¿Pero por qué tengo la cuenta? ¿Cómo me la están compartiendo? Hay un auditor de seguridad que sabe que esa cuenta se compartió. Entonces es importante poder tener presente eso. ¿Sabes qué procedimientos o acciones realizan con estas cuentas privilegiadas? Pues ya tenemos la cuenta, se han compartido, ahora ¿qué se está haciendo con estas cuentas? Ahora, ¿sabes cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu compañía? Realmente esta última es la primera pregunta que se le debe hacer a un cliente a la hora de poder medir ese nivel de riesgo de seguridad. ¿Cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu organización? Muy seguramente hay muchos usuarios que no saben cuántas cuentas privilegiadas tienen. Ahí es importante, empiecen atacando eso, empiecen sabiendo cuáles son esas cuentas que pueden afectar o pueden tomar decisiones a la hora de hacer un cambio en la organización y poder decir cuántas cuentas y en dónde están. Ahora, cuántas cuentas, cómo se comparten estas cuentas, en dónde están esas cuentas, dónde son almacenadas, quién las tiene, por qué las tiene. Eso es importante empezar a saber eso, porque las cuentas privilegiadas es el acceso a mi organización. Y si no tenemos una visibilidad del acceso a mi organización, empezamos mal. Realmente no podemos definir un plan de ciberseguridad si no tenemos esto. Ahora, algo del panorama actual siempre es importante traerlo presente, que realmente el panorama actual siempre son noticias negativas en temas de ciberseguridad. Los daños causados, el 31% de los daños causados en ataques cibernéticos son por insiders. ¿Qué es un insider? Personas que trabajan dentro de la organización, pero realmente hacen temas ilícitos. Ahí es importante. Siempre pensamos en ciberseguridad, que es el ataque cibernético, el hacker que está en China, en Rusia y demás, pero a veces los tenemos al lado. Es nuestro compañero de trabajo. Es una persona idónea dentro de la organización, porque fue aceptado en la organización, tiene una cuenta dentro de la organización, acceso a ciertos dispositivos, pero ellos son los que intentan hacer cosas indebidas. Realmente el abuso de los privilegios. Entonces el 31% de los últimos 3 años ha crecido mucho con base a los insiders. Ahí es donde yo debo empezar a mirar cómo están controlando los accesos. Primero debo protegerme internamente, primero debo conocer internamente para después estar pensando en ese exterior que no conocemos. Es importante. Ahora, el 47% se han aumentado en la frecuencia de los incidentes. Es decir, hice un insider, extraje información, pero resulta que ese 47% ha venido en aumento. Es decir, que ha sido exitoso y automáticamente, obviamente, ese aumento hace que se haga más rápido, más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos siendo exitosos con esto. Ahora, aquí es algo muy importante que ustedes deben tener presente, es que los ataques internos tardan 77 días en contenerse. Es decir, que pasa todo ese tiempo para saber que realmente hay un ataque cibernético, que realmente que se perdió una información confidencial. Entonces no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Porque no tenemos esa visibilidad completa de nuestra organización. Ahora, ¿qué es el acceso privilegiado? El acceso legítimo a la información o sistema que se necesita para cumplir una tarea. Esa cuenta privilegiada que hablamos ahora, que es un usuario y una contraseña que está haciendo una labor ingresando a un dispositivo, haciendo login. El acceso privilegiado realmente es eso, es poder ingresar a un dispositivo crítico de la organización con una cuenta privilegiada.
¿Y quién utiliza una cuenta privilegiada para hacer un acceso privilegiado? Pues realmente el usuario privilegiado. El usuario privilegiado, persona, que utiliza una cuenta privilegiada, usuario y contraseña, para tener un acceso privilegiado, bien sea por RDP, bien sea por SSH, bien sea una carpeta compartida y demás. Entonces, es importante poder tener esta teoría para que ustedes vayan a su organización y revisen qué es lo que está pasando. ¿Cómo se está haciendo todo esto? ¿Quién necesita el acceso privilegiado? Las personas, empleados, contratistas, proveedores, consultores. Aquí es importante algo y son los contratistas. A veces tenemos proveedores que necesitan conectarse a nuestra organización. Ahora, al conectarse en nuestra organización, pues realmente necesitan estar haciendo algo dentro de nuestra organización. ¿Cómo vamos a controlar ese acceso de un contratista, de una persona que realmente no hace parte de mi organización? Los servicios también necesitan eso. Ahora, las aplicaciones de terceros. Hay aplicaciones que necesitan esos accesos privilegiados por unas cuentas privilegiadas. Entonces, también debo definir dónde están esas aplicaciones y qué cuentas tienen esas aplicaciones de terceros. Entonces, ahí es importante poder definir dónde está. Visión. Visión es la primera palabra que yo debo tomar para tener una postura de seguridad informática en mi organización. Ver cómo funciona mi organización. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo se maneja hoy en día las contraseñas en la actualidad? Hoy en día sabemos que hay muchos métodos de autenticación. Usuario y contraseña, la más común, la más básica, es gratis y demás. También existe la huella, también existe todos los biométricos y demás. Pero realmente el usuario y la contraseña es lo más utilizado porque realmente no se paga por él. Ahora, ¿pero cómo se está haciendo en la actualidad y ese control de acceso? En la actualidad estamos hablando, por ejemplo, a nivel de un respaldo, de un backup, hojas de Excel, archivos de texto, por ejemplo. Es muy común, hoy en día, hoy a 2022, es muy común ir a una organización y tienen en una hoja de Excel usuario o dirección IP, switch con esta dirección IP, usuario y contraseña. Entonces llega un administrador de networking a la red, a la organización, llega como nuevo y lo que hacen es pasarle un archivo de Excel con todas las usuarios, contraseñas, direcciones IP y demás. Realmente hoy se está haciendo esto. Eso no es algo antiguo. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente. Ahora, las notas adhesivas. A veces es muy común ir a una organización y ver esas notas adhesivas pegadas en el computador con usuario y contraseña. Todavía se ve esto. Realmente, ahí donde estamos nosotros, no existe un producto, una herramienta, un mecanismo que pueda evitar un ataque cibernético si estamos realizando esta tarea. Entonces, ahí es donde nosotros, como personas, es nuestra principal función evitar eso. El acceso no es controlado. Realmente cualquiera toma un usuario y una contraseña puede ingresar, pero no está siendo auditado. ¿Quién sabe? En estos momentos, por ejemplo, que estamos en este webinar, sabemos si ustedes, algún usuario de su organización está ingresando a un dispositivo crítico de la organización. ¿Qué está haciendo en ese dispositivo crítico? ¿Sabemos eso? O podemos tener alguna herramienta o algún mecanismo que yo diga, voy a hacer clic aquí, clic acá, ok, el usuario Pepito está ingresando en un servidor y está haciendo esto. ¿Lo podemos hacer? Ahí está el tema. Entonces, la visibilidad es muy importante, ¿no? Y el control, no tenemos un control, todo el mundo puede entrar a todo. Si tenemos un usuario y una contraseña, podemos ingresar a cualquier servidor, a cualquier base de datos, a cualquier firewall y demás. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, no existe la rotación. La rotación de contraseñas es muy importante. Generar políticas de 3 a 6 meses, estar cambiando contraseñas en servidores críticos. Esto es muy importante poderlo hacer. Quemamos una contraseña y duramos con ella para siempre porque es fácil recordarla. Entonces, nos da ese malestar de tener que cambiar, tenemos 200 servidores, cambiar contraseñas, no queremos hacer esa tarea, pero realmente hay que hacerla. Ahora, hay mecanismos automatizados para cambiar contraseñas de 200 dispositivos con un solo clic. Ya no es necesario estar dispositivo en dispositivo poderlo hacer. Ahora, aquí es una imagen que les muestro a ustedes de un funcionario de ManageEngine que fue y se registró, estaba haciendo el check-in en un hotel y resulta que él fue y tomó esa foto. Está en la recepción del hotel, donde está el computador y tomó una foto donde está un adhesivo con algo que, revisando la imagen, tiene un usuario y un password. Aquí empezamos mal con el hotel. O sea que si yo voy a ese hotel y voy a hacer un auditor de seguridad de una vez en la entrada, perdieron el examen. Tiene un usuario y una contraseña
Ahí está el inconveniente, y es que ese usuario, esa contraseña está en ese dispositivo. ¿Yo qué puedo hacer con él? Automáticamente yo lo que puedo hacer es registrarme 2 o 3 días más en el hotel. Entonces, ya tenemos una falencia importante en seguridad. No hay ningún dispositivo en el mercado, ni existirá, para proteger 100% de la seguridad informática si contamos con estos adhesivos en un computador. Entonces, ahí es donde tenemos esa falencia que debemos evitar. Ahora, a veces hay organizaciones que tienen muchos métodos para poder ingresar. Por ejemplo, el tema biométrico, todo el tema de huellas, el iris y demás. Y digamos que pasamos por muchos mecanismos para poder llegar a una contraseña. Pero resulta que la contraseña es password 1, 2, 3. O sea, realmente tenemos muchos mecanismos y el password es un password muy básico. Ahí es donde yo siempre he dicho y siempre envío el mensaje de que no siempre pensemos en una contraseña como una palabra. Pensemos en una frase. Por ejemplo, me gusta un helado frío. El espacio me gusta, espacio gusta, ese espacio es un carácter especial. El puede tener una M mayúscula. Entonces, ahí empezamos a jugar de que una contraseña no tiene que ser una palabra, puede ser una frase. Entonces, ahí es donde podemos observar de que no siempre debemos pensar, digite su password o cree su password, ya empezar a pensar en las contraseñas de donde voy a poner el nombre de mi hijo o el nombre de mi mascota y demás. Esto ya pasó, esto ya debe pasar porque estamos cometiendo muchísimos errores. Por ejemplo, desde aquí de Colombia, una de las contraseñas más utilizadas en el año 2020 era Colombia 2020 con C mayúscula y terminado en asterisco. Realmente es una contraseña muy sencilla de descifrar, es una contraseña que sí tiene una mayúscula, tiene números, tiene un carácter especial, pero realmente es una palabra muy común. Y yo sé que en otros países sucederá lo mismo. Entonces, ahí es donde debemos empezar a evitar eso. Tenemos muchos mecanismos, pero el password es muy fácil. Bueno, pero ¿cómo podemos resolver estos desafíos? ¿Cómo hacemos? Ya vimos un panorama, ahora vamos a ver los desafíos. Y es, por ejemplo, empezar a tener un baúl de contraseñas. Aquí es donde el administrador de seguridad o el director de seguridad puede empezar a ver y, bueno, necesito un baúl de contraseñas para guardar todas mis contraseñas ahí. Ya no tener hojas de Excel, ya no tener adhesivos. Y darle acceso a usuarios privilegiados, ya hablamos de los usuarios privilegiados, donde esos usuarios privilegiados van a ser auditados. Es decir, que yo puedo ser muy privilegiado como usuario, pero yo voy a ser auditado también. Entonces, ahí empezar a tener un baúl donde vamos a almacenar las contraseñas de los dispositivos críticos de nuestra organización, ¿como cuáles? Como bases de datos, servidores, routers, switches, firewall, todo el tipo de dispositivos realmente que son críticos en nuestra organización. Empezar a canalizar todo desde un solo lugar, todos los passwords en un solo lugar. Ya no más hojas de Excel que están en un dispositivo, después en otro dispositivo, lo compartimos por correo, nos perdimos la visibilidad. Una solución de seguridad que nos brinde el guardado de contraseñas, un baúl de contraseñas completamente cifrado, y no tiene que ser físico, simplemente virtual, algo muy bien asegurado para empezar a almacenar esas contraseñas ahí. Ahora, supongamos viviendo un caso de uso muy común que pasa en todas las organizaciones. Un usuario necesita ingresar a un servidor. Entonces, un usuario, mi compañero, necesita ingresar a un servidor Windows, por ejemplo. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Ok, como es mi amigo, como es mi partner, entonces lo que voy a hacer es pasarle el usuario y la contraseña por WhatsApp. O lo que voy a hacer es compartirle un archivo de Excel que yo tengo el usuario y la contraseña. O demás métodos realmente que no deben ser. Pero eso es realmente una solución para eso. El usuario, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de mi usuario Julián, mi compañero Julián necesita ingresar al servidor 20. Es un servidor de Windows donde él necesita hacer cierta función con cierto aplicativo. Pero resulta que ese servidor no es de Julián. Hay otro dueño. Supongamos que soy yo, Diego, el dueño de ese servidor, pero necesito darle el acceso a Julián. Pero como yo soy de seguridad, entonces debo hacer todo el mecanismo de seguridad para poderle dar un buen uso a ese compartimiento de información. Entonces ahí es donde viene el usuario Diego, que es administrador de ese servidor,
le comparte una cuenta local. Le digo, te voy a dar una cuenta local llamada RDP, le puse RDP, pero esa cuenta, te voy a dar una cuenta, es decir, usuario y contraseña. Toma, Julián, te doy este usuario y esta contraseña, pero la contraseña no la vas a poder ver, la vas a consumir. Ahora, esa cuenta local llamada RDP normalmente no tiene permisos para poder hacer una conexión RDP. Pero bueno, ¿yo por qué le voy a dar una cuenta a un usuario que no tiene permisos? Simplemente es donde algo llamamos una elevación de privilegios just in time. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una cuenta que no tiene permisos para nada, ni siquiera para hacer una conexión RDP a un servidor, se la presto a Julián por 20 minutos, por 2 días, por 30 minutos, como ustedes quieran, dependiendo de lo que Julián necesite hacer. Se la voy a prestar y lo que va a hacer Julián es consumirla sin ver la contraseña. Él no va a poder ver la contraseña, simplemente va a consumirla, se va a conectar por RDP. Entonces la cuenta, cuando se presta, eleva los privilegios a una conexión RDP. El usuario Julián va a utilizar su cuenta por un determinado tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? Julián ingresó al servidor con la cuenta, que nunca supo la contraseña, simplemente dio clic y se conectó. Hizo todo lo que quiso hacer y automáticamente se está grabando un video de lo que está haciendo Julián. Es decir, que está dando clic, que está abriendo pestañas y demás. Entonces, ahí la importancia de poder auditar ese control. Te doy el acceso, no sabes la contraseña, igual así me estoy grabando un video de lo que tú estás haciendo. Ahora, ese es el acceso privilegiado. Ese es el just in time con workflow, con el flujo de trabajo para poder hacer. Entonces tenemos un usuario sin acceso permanente, donde normalmente aprobamos, entonces llega el usuario Diego a aprobar esto, donde es interactivo o es automatizado. Yo le puedo decir a Julián, Julián, listo, te puedes conectar al servidor con el día sábado. Yo el día sábado no trabajo, entonces Julián sí va a trabajar el sábado, entonces de una vez le doy el permiso para ese día. Antes no se va a poder conectar. Entonces ahí la importancia de la aprobación, se le da ese acceso privilegiado, totalmente auditado, que eso es lo más importante de poder dejar un rastro. O sea, una persona se va a conectar a un servidor crítico que es mío, vamos a dejar un rastro. Y a su vez, poder tener el monitoreo, bien sea RDP, bien sea SSH, y obviamente cuando se termine ese tiempo, el acceso de Julián no va a volver a suceder porque ya se le acabó el tiempo y esa cuenta que prestamos, que se llama RDP, vuelve a su estado original, es decir, ya no va a volver a conectarse por RDP. Hasta que Diego vuelva y apruebe, Diego vuelva y le eleve los privilegios a él. Entonces, ahí es donde se dan esos mecanismos de seguridad que nos pueden ayudar mucho a la hora de dar un control de acceso. Ahora, hay un control de acceso que me gusta mucho más y es el control de acceso por aplicación, donde tenemos un proveedor. Me gusta utilizar con los proveedores porque el proveedor no hace parte de mi organización, pero ahorita que se necesita este proveedor ingresar a un servidor en mi organización. Ok, le vamos a dar el acceso. Tienes el acceso, pero resulta que el proveedor necesita la aprobación, donde el usuario Diego va a decir, ok, listo, te voy a dar una cuenta local llamada contratista. Con esta cuenta te vas a conectar, pero no te vas a conectar a todo el servidor, sino simplemente te vas a conectar a ciertas aplicaciones. Aquí puse un ejemplo como la calculadora, como el WordPad, como Google Chrome. Esto quiere decir que ese proveedor, sin saber la contraseña de esa cuenta local contratista, lo que va a hacer es conectarse a un WordPad y trabajar en el WordPad. Va a trabajar en esa aplicación, pero no va a poder entrar a las configuraciones del sistema de Windows. Va a entrar a Google Chrome, pero resulta que no va a entrar a Firefox. Es decir, que va a entrar directo a las aplicaciones. Esto Windows lo llama Remote App. Esto funciona para Windows. Entonces, lo que hago es un control de acceso mucho más granular, más eficaz, eficiente y realmente totalmente auditable. Entonces, voy a ver que mi proveedor ingresó al WordPad, digitó y todo lo voy a tener en video. Entonces, puedo despreocuparme de lo que hace el proveedor, porque resulta que cuando el proveedor termine su tiempo, que ya le he dado un tiempo, pues automáticamente voy a ingreso y miro qué es lo que dice este proveedor. Con la aplicación que ustedes quieran o la aplicación que realmente el proveedor necesite conectarse. Entonces, ahí es la importancia de poder tener un control de acceso
privilegiado. Ahora, hablemos de, la seguridad tiene muchísimas ramas que hay que acaparar y hay que poder ver. Ya vimos el control de acceso, poder definir y poder dar buenas prácticas con nuestras contraseñas, que es lo más crítico que tenemos en la organización, ¿no? Entonces ahora viene un tema de visibilidad en temas de anomalías. Entonces viene la detección e investigación de amenazas de respuesta rápida. Aquí es donde viene algo muy interesante y es esa visión que siempre estamos buscando como administradores de seguridad. Entonces, el panorama es importante desde el 2021, se tienen amenazas cibernéticas, si ustedes ingresan a Google, van a encontrar amenazas por doquier, ataques, por ejemplo, ataques a cuentas de nube, como hoy en día está muy de moda estar migrando hacia la nube, por temas de costos, por temas de flexibilidad y demás, pues ahora están atacando la nube. Entonces, ¿cómo nos estamos protegiendo hacia la nube? Estamos viendo lo que está pasando en nuestra nube. Estamos viendo, por ejemplo, que un usuario privilegiado, que ya hablamos de los usuarios privilegiados, esté modificando un disco duro en un Windows, en una máquina virtual de Windows, en Amazon Web Service. Tenemos esa visibilidad. Entonces, ahí es donde empezamos a fallar, ¿no? Si no tenemos esa visión. 630% de ataques han venido en aumento a cuentas de nube. El 238% de ataques al sector financiero. El sector financiero es de los sectores que más están siendo atacados hoy en día, porque manejan dinero, ¿no? Ahora, hay pymes, el 60% han sido muy impactadas con temas de poder cerrar esa pyme por ataques cibernéticos. Un ataque cibernético puede quebrar una empresa, porque pierde toda la información y lo que hace es perder prestigio. Una organización atacada pierde prestigio. Ahora, ha venido en aumento y esto va a subir mucho más de ese 4% y son los ataques de los dispositivos móviles, porque utilizamos nuestros dispositivos móviles para trabajar y está bien, lo podemos hacer, pero ¿cómo los estamos auditando? ¿Cómo los estamos monitoreando? ¿Qué control tenemos para esos dispositivos móviles? Entonces es importante poder observar eso y poder ver que realmente el panorama de ataques cibernéticos ha venido creciendo. ¿Por qué? Porque no nos protegemos. Entonces, para el atacante es fácil, así de sencillo, es muy fácil empezar a hacer ataques y robar información, secuestrar información y ya conocemos muchos ataques cibernéticos. Principales riesgos en una organización, y esto va para todas las organizaciones, no importa si es sector salud, sector educación, sector hospitalario. Uno, en primer lugar, la punta del iceberg, falta de visibilidad en las operaciones. Conocemos qué está haciendo un usuario en un servidor crítico, conocemos los usuarios cuántos archivos críticos confidenciales eliminan en la organización, conocemos a qué hora se conectan a los dispositivos los usuarios, miramos si los usuarios se conectan los fines de semana para seguir trabajando. ¿Tenemos esa visión? No la tenemos. Si no la tenemos, aquí es donde empezamos a tener esto. Ahora, empezamos a ver uso inadecuado de los dispositivos. Como no tenemos una visión, el usuario hace lo que quiera. El usuario que tiene una cuenta privilegiada, pues empieza a utilizar ese uso inadecuado de los dispositivos. Entonces, los dispositivos, ¿qué pasa? Como no siguen los controles de seguridad, pues empiezan a volverse vulnerables. Entonces, el volverse un dispositivo vulnerable, pues me abre una brecha de seguridad realmente importante para recibir ataques cibernéticos, robo de información, cifrado de información y demás. Con base en eso viene el trabajo remoto. El trabajo remoto no es un problema. El trabajo remoto fue una necesidad de las organizaciones debido a la pandemia y demás, y que todavía algunas organizaciones están haciendo trabajo remoto. Aquí la importancia es poder tener una visibilidad de esos usuarios que trabajan remotamente, que se conectan desde otro Internet, no el Internet de nuestras organizaciones. ¿Cómo estamos auditando a los usuarios de trabajo remoto? Que se conectan desde un café Internet, que se conectan desde sus apartamentos, que se conectan desde cualquier otro lugar en el mundo. ¿Cómo está ingresando ese usuario? Entonces, ahí es importante tener presente esa visibilidad 360 grados de los usuarios donde estén. Y, por supuesto, los insiders. Los insiders han venido en aumento. Es mi compañero el que sonríe, mi compañero el que trabaja juicioso, el que hace sus tareas, pero está extrayendo información. ¿Por qué? Porque tiene los permisos, pero no tiene alguien que lo está auditando.
no tiene alguien que está viendo qué es lo que está pasando con ese usuario. Entonces, ahí es importante desconfiar. La seguridad informática utiliza el mecanismo de Zero Trust. No confío en nadie y empiezo yo a confiar a medida de cómo se están comportando los usuarios. Entonces, es importante poder entender eso, poder verificar eso. Ahora, hay otras preguntas. Así como hice algunas preguntas, con base al control de acceso, ahora les hago una pregunta a ustedes, y es, ¿quién y cuándo ingresan a los recursos críticos de la organización a nivel de acceso? Mientras atendemos este webinar, ¿sabemos quién y cuándo se están ingresando? Ahora, ¿sabemos qué tareas se ejecutan en esos recursos? Sabemos, es claro, cuántos archivos confidenciales son modificados en la organización. Los archivos confidenciales, porque toda organización tiene archivos confidenciales. ¿Sabemos dónde están esos archivos confidenciales? ¿Ustedes saben? ¿Y saben quién interactúa con los archivos confidenciales? Ahora, ¿sabemos qué procesos son ejecutados en la organización? ¿Qué procesos en los dispositivos? Un software instalado, un proceso corriendo a nivel de criptomoneda, por ejemplo, que ahorita está muy común minar criptomonedas. ¿Sabemos si nos están haciendo eso en nuestra organización? Entonces, ahí la importancia de poder obtener esa visibilidad. Entonces, la visibilidad es importante empezar a conocer mi organización. No, es importante también, obviamente, pensar en los ataques cibernéticos, en el hacker de afuera, en los malware y demás. Sí, es muy importante. Pero primero estudiemos nuestra organización interna, nuestros usuarios, a dónde ingresan, qué eliminan, qué guardan en una USB, absolutamente todo eso. Estudiémonos nosotros mismos para empezar a defendernos de algo que no conocemos como la internet. Ahora, ¿cómo resolvemos estos desafíos? Ya sabemos y hemos dado aquí terror con todo el tema de que robo de información, que no tenemos visibilidad, pero bueno, ¿qué solución damos para esto? Entonces aquí es donde viene algo importante, ¿no? Y es el proceso de transformación de los datos. Hombre, ¿qué es el proceso de transformación de los datos? Aquí viene algo importante. Un dato. Pongamos aquí tenemos un dato donde tenemos 7,442 pasos. Esto es un dato. Pero bueno, 7,442 pasos, ¿qué? ¿Los hice yo? ¿Los hice ustedes? ¿Es poquito para mí? ¿Es mucho para mí? ¿Es poco para ustedes? ¿Es mucho para ustedes? ¿Qué es esto? Simplemente un dato. Un dato que no es medible, que no tiene valor. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es transformar los datos en información. Ok, cuando yo lo transforme, va a decir, el día de hoy hice 7,442 pasos, pero el día de ayer hice 7,915. Ok, ya sé que el día de hoy hice menos que el día de ayer. Entonces ya tengo más información. ¿Para qué hago esto? Para tomar decisiones. Ahora, esa información la quiero convertir en un insight, ya en una información de más valor para mí. Entonces, ¿cómo quedaría? El día de hoy, siendo las 4:42 p.m., hice 7,442 pasos, pero resulta que la media son 10,000. Ya tengo más información, ya tengo ya un insight, algo real para poder ver, una visión general. Entonces, ¿qué es lo que sigue después del insight? Tomar acciones. Nosotros, los seres humanos, tomamos acciones con base a la información que tengamos. Si tenemos toda la información, podemos tomar una acción muy positiva. Entonces, lo importante para poder tener visibilidad en nuestra organización es poder tener ese proceso de transformación de los datos para tomar acciones. Ahora, aquí es donde se pregunta, bueno, listo, ok. Para tener visibilidad, necesito hacer un proceso de transformación de los datos. Pero ¿cómo se hace un proceso de transformación de los datos? ¿Cómo empiezo esto? Entonces, aquí viene un tema, un término muy utilizado en ciberseguridad llamado SIEM, el Security Information and Event Management. Aquí viene la importancia del SIEM, otro mecanismo de seguridad que lo que va a hacer es tomar datos y transformarlos para dejarlos organizados para yo poder tomar acciones. El SIEM me va a definir a mí es cómo estoy en temas de seguridad. Yo instalo una herramienta de SIEM en mi organización y automáticamente lo que voy a empezar es a ver anomalías, cosas que yo ni siquiera sabía que pasaban. Entonces yo lo que voy a tomar son datos del firewall, datos del IPS, datos del servidor, del router, del workstation, del switch, de todos mis dispositivos en mi organización. Y lo que hace la herramienta es, la herramienta de SIEM, transformarlos, organizarlos, indexarlos, parsearlos, para que yo lo pueda ver bien bonito.
para que yo pueda decir, ah, ok, mire este reporte de algo negativo que está pasando en el servidor número 20. Ah, mire este log que está pasando en mi firewall, no sé, Palo Alto, por ejemplo. Entonces empezar a poder ver, sin necesidad de estar entrando a todos los dispositivos, a dispositivo por dispositivo, viendo sus eventos de seguridad, sino todo canalizado en un solo lugar. Así como canalizamos las contraseñas en un solo lugar, que es un baúl de contraseñas, pues aquí vamos a estar canalizando todas las anomalías en un solo lugar. Siempre es importante canalizar esto para poder tener esa visión general desde un único punto. Realmente el SIEM, es el proceso que me ayuda a hacer ese proceso de transformación de los datos, a su vez tener visibilidad en mi organización en materia de ciberseguridad. Ahora, esa solución de SIEM, ese mecanismo de seguridad, viene con unos amigos, digámoslo así. Viene con unos amigos que se va a volver mucho más poderoso. Entonces vamos a darle vitaminas al 100. ¿Cómo le damos vitaminas al 100? Viene algo que se llama inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas es un mecanismo de ciberseguridad que lo que hace es recopilar, procesar, analizar ataques cibernéticos, anomalías cibernéticas que pasan en el mundo. La inteligencia de amenazas lo que hace, por ejemplo, un SIEM que cuente con una inteligencia de amenazas, lo que hace es aprender. Aquí es importante y ya empezamos a hablar de aprendizaje. Por ejemplo, un nuevo ataque en Rusia. Hay un ataque cibernético nunca antes visto en un banco de Rusia. La inteligencia de amenazas es un repositorio de muchos malware, de ataques, de direcciones IP anómalas, dominios, URLs, todo anómalo. Y lo que hace la herramienta es alimentarse de esto para que cuando me vayan a atacar en mi organización, pues yo ya conozca y sepa y pueda decir, esto es un ataque, porque esto está categorizado por un Windows Exploit, por ejemplo. Entonces, ahí empezar a ver esa inteligencia de amenazas y lo que hace una herramienta de SIEM es aprender. Todos los ataques, todos los días van naciendo nuevos ataques cibernéticos. Entonces, no solamente es implementar servicios de seguridad y yo ser un experto en seguridad, sino que la herramienta también aprenda mediante ese gran repositorio que es la inteligencia de amenazas. Aprender, aprender. Ahora, para ver qué, por ejemplo, yo poder tener un reporte en mi SIEM de mi organización y poder decir, ok, las categorías de amenazas, de ataques cibernéticos que hemos recibido en mi organización, resulta que un 14.07% ha sido IPs que están categorizadas como Windows Exploit. Es decir, que en ese centro, en esa inteligencia de amenazas, las direcciones IPs que quieren ingresar a mi organización ya están categorizadas, ya esas direcciones IPs tienen un crimen, digámoslo así, que son Windows Exploit. Por ejemplo, aquí podemos ver que están, por ejemplo, a nivel de phishing. Ah, esas direcciones IP están involucradas en algún phishing en parte del mundo. Entonces, ahí está la importancia de poder tener ese conocimiento. Y esto es con base a la inteligencia de amenazas y el SIEM lo que hace es mostrar. Poder ver, por ejemplo, la dirección IP y ver el score de reputación. Todas las direcciones IP, todas las URLs tienen un score de reputación de 0 a 100, donde 100 es una IP bien, es una IP confiable, por ejemplo, la página de Google, la IP pública que tiene Google, la IP pública que tiene Facebook. Son páginas que realmente no son ataques cibernéticos, sino simplemente hacen parte de redes sociales o de navegadores. Entonces aquí es donde esa dirección IP que intentó ingresar a mi organización, resulta que tiene un score de reputación de 13. Está en mi mapa de calor, está en rojo. Es decir, que esa dirección IP ha hecho algún daño en el mundo, que hace parte, que tiene una muy mala reputación y quiere ingresar a mi organización. ¿Y cuál es la recomendación? Pues ir al firewall que tengamos perimetral y ponerla en la lista negra. Entonces, ven cómo trabajamos todo en conjunto y ven cómo nuestras herramientas nos están diciendo, hey, tengamos cuidado, ¿no? Entonces, obviamente, poder saber de dónde viene esa dirección IP. Entonces, poder ver, ah, ok, viene del país de Rusia. ¿Por qué no en el firewall creamos una política de que bloqueamos todas las direcciones IP de Rusia entrantes a mi organización? Entonces, empezamos a tomar acciones debido a su proceso de transformación de los datos. Entonces, ahí la importancia de tener esa visión. Ya tenemos de qué hablar en materia de seguridad porque tenemos visión. Entonces, eso es importante. Ahora, el ciclo de vida de la inteligencia de amenaza. Aquí es donde entra el factor humano, ¿no? No es y nunca recomendado nosotros desde el lado de Management, hay que agregar productos y dejémoslos trabajar solos. No, realmente esto es una tarea entre persona, proceso y máquina.
realmente todos juntos. Entonces aquí viene una planificación, un proceso que hay que seguir. Por ejemplo, la planificación y dirección es lo que ustedes van a hacer cuando salgan de este webinar. Bueno, voy a tener seguridad informática. ¿Qué voy a empezar a hacer? Entonces, mi lista de tareas, ¿no? Vamos a empezar a hacer esa lista de tareas. ¿A dónde quiero llegar? Como esos principios, los principios básicos de ITIL, ¿a dónde quiero llegar? Eso mismo aplicarlo en temas de seguridad. Ahora, la recolección. Entonces, ¿cómo recolectamos información? Acabamos de ver con nuestras herramientas de SIEM. Entonces, SIEM, un SIEM para que recolecte. ¿Qué vamos a pasar? A hacer el análisis. Entonces entra el administrador de seguridad a empezar a hacer análisis de todos estos datos, hacer todo ese análisis de muchos datos, que realmente la herramienta nos ayuda mucho, dándonos reportes, dándonos alertas y demás. Entonces aquí viene la producción, es tomar un reporte y empezar a retroalimentar, entonces, que es el paso 5. Entonces, tener reportes, tener alertas para retroalimentar. El área de seguridad, y es un problema que siempre se está viendo, y es que los usuarios de seguridad o el área de seguridad no están informando sobre los posibles ataques que tenemos, sobre los posibles malware que tenemos en nuestra organización. Aquí lo importante es la retroalimentación, que todo el mundo sepa a dónde debemos estar en materia de seguridad, porque la seguridad no solamente es de los administradores de seguridad, la seguridad es de todos en nuestra organización. Ahora, resulta que le vamos a dar más vitaminas al SIEM. El SIEM ya tiene la inteligencia de amenazas que nos ayuda mucho a tener esa visión global, ¿no? Ahora viene algo, y es el User and Entity Behavior Analytics, el UEBA. Entonces, aquí es donde entra algo que es el Machine Learning, inteligencia artificial, eso que está de moda hoy en día, que inteligencia artificial aquí, inteligencia artificial allá, el Machine Learning, que es aprendizaje automático, que aprende solo para tomar una decisión, pues aquí también en seguridad está, y lo llamamos el UEBA, el User and Entity Behavior Analytics, como el estudio, el análisis del comportamiento de los usuarios y las entidades. Las entidades son los dispositivos. Entonces aquí es donde entramos una analítica de comportamiento de un usuario con base a un dispositivo final. Entonces, hay tres pilares importantes del UEBA. ¿Cómo opera ese UEBA? En primer lugar, el UEBA aprende. Cuando yo instalo, cuando yo tengo en mi organización UEBA, él lo que hace es empezar a aprender cómo trabaja un usuario en mi organización, aprender a qué hora se conecta un usuario, a qué hora se desconecta el usuario, cuántos archivos elimina, cuántos archivos envía por correo, cuántos archivos envía a una USB, cuántos logons al mismo tiempo está haciendo el usuario. Empieza a estudiar todos esos usuarios, todo el comportamiento. El usuario, para el usuario eso es transparente. Simplemente él está trabajando, haciendo sus tareas. Entonces, lo que hace en un segundo pilar es esa analítica, empieza a analizar. Ya con toda esa información, empieza a generar una analítica o un machine learning supervisado, ese machine learning sin supervisar, y empieza a tener modelos estadísticos, modelos probabilísticos para saber qué es anómalo y qué no. Como por ejemplo, un caso de uso, un usuario que se conecta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el UEBA ya aprendió esos logons de ese usuario, pero al cabo de 2 o 3 o 4 meses ese usuario se empieza a conectar a las 3 de la mañana del día domingo. Entonces, ahí automáticamente la herramienta va a decir, un momento, este usuario tiene un comportamiento y ahora se desvió ese comportamiento. Automáticamente envía una alert. Puede que lo necesite, pero cambió ese proceso. Que yo puedo minimizar eso y que quiero decir que para ese usuario ese logón a las 3 de la mañana no es maligno, pero sin embargo la herramienta lo envía y lo puede mitigar si no quiere que eso sea un riesgo, que realmente esa tarea hay que hacerlo, pues entonces lo minimizamos. Pero simplemente la herramienta empieza a detectar esos comportamientos que no son comunes. O un usuario que elimina de 3 a 4 o de 3 a 10 archivos en la semana en distintos dispositivos. Entonces, en un momento, ¿qué pasa si un usuario elimina 50 archivos? Automáticamente alerta porque es algo que normalmente no lo hace. Y automáticamente pasa al pilar 3, que es volver a tomar eventos, volver a tomar logs, para así dar ese ciclo de aprendizaje. Nunca deja de aprender. ¿Para qué? Para que cuando los usuarios hagan comportamientos extraños sean categorizados en
categorías, digámoslo así. En cuenta comprometida, puede ser una cuenta comprometida de un usuario que otro usuario sabe el usuario y contraseña de ese usuario privilegiado y vaya a hacer cosas totalmente diferentes, entonces automáticamente la herramienta dice, esta cuenta puede ser una cuenta comprometida. O el insider, el famoso insider que hemos venido hablando, una amenaza de insider donde se empieza a conectar a las 3 de la mañana porque tiene permiso, ¿no? Entonces empezamos a ver esos usuarios donde tienen más conexiones. Exfiltración de datos. Entonces aquí es donde vienen los usuarios que exfiltran mucha información. ¿Por qué ahora ese usuario al cabo de 2 o 3 meses está enviando mucha información a una USB? ¿Por qué lo está haciendo? Automáticamente la herramienta lo ve. Entonces, si no tenemos un DLP en nuestra organización, pues podemos tener un UEBA que nos ayuda a auditar esto y a ver esos cambios, por así decirlo, bruscos del comportamiento de esos. Es la importancia. Como para poder ver un reporte donde el username Wilson con la dirección IP bajo ese dominio que tenemos ahí, resulta que tuvo una anomalía, o más bien ha tenido 78 anomalías, donde en este ejemplo, para este ejemplo, ese usuario Wilson se conectó de 8:45 a 9 p.m., pero resulta que se conectó, ¿por qué es la anomalía? Que se conectó el fin de semana. Entonces, normalmente Wilson no se conecta un fin de semana, pero aquí se conecta un fin de semana y en la noche. Entonces, automáticamente, ya con esto, podemos observar de que la herramienta me está dando información de un usuario que está cambiando su patrón de comportamiento. Entonces, ya el usuario ahora se conecta el fin de semana y automáticamente la herramienta me da. ¿Qué es el User Identity Behavior Analytics? Acuérdense, Machine Learning, inteligencia artificial, acompañado para identificar amenazas internas, descubrir cuentas comprometidas, eso es importante, exponer abuso y mal uso de los privilegios, eso es también importante, y que a veces las personas abusan de sus privilegios en una organización. Y por supuesto, la extracción de datos no autorizados. Realmente, en resumen, para tener una protección máxima para su entorno de TI, es importante, y nosotros como Manage Engine contamos con herramientas para hacer todo lo que acabamos de hablar. Les presento a Log 360, a PAM 360. En resumen, para que ustedes tengan una protección máxima para su entorno, importante, una gestión de accesos privilegiados. ¿Cómo ingresan a mis recursos críticos de la organización? Un análisis de amenaza. ¿Cómo poder ver una amenaza, poder detectarla, alertarla y quizá abrir un ticket para poder hacer toda la gestión de incidentes? Poder tener una visión de los software sospechosos en mi organización. Un software, por ejemplo, de criptomonedas. Un software de una billetera de criptomonedas. Eso no tiene que estar en mi organización. Tener algo que me lo detecte. Junto a eso, tener un análisis forense, siempre. Cuando podamos tener un análisis forense es muy importante para poder definir todo nuestro marco de seguridad. Eso es interesantísimo. El análisis de comportamiento de usuarios y dispositivos que habíamos hablado ahora, el UEBA, ese comportamiento extraño. Prevención de los incidentes, claro está, mediante workflow, poder definir qué puede ser un incidente y detenerlo. Ahí es importante. Ahora, bloqueo de copia de archivos. Ya tener gestiones a nivel de DLP y a nivel de File Integrity Monitoring, que es la auditoría de los archivos, poder decir, no, realmente esos archivos hay que bloquearlos. Esos archivos vamos a bloquearlos para que no salgan por una USB. Entonces, empezar a también tomar ese activo importante, ¿no? El tracking de los archivos, toda la trayectoria de los archivos, poder observar, poder ver quién está ingresando un archivo, a qué horas, cómo está ingresando, qué está modificando y demás. Junto a esto, el bloqueo de las USB, el bloqueo de los periféricos, más bien, donde bloqueamos periféricos para evitar esa fuga de información. El bloqueo de aplicaciones no corporativas, donde empezamos a ver qué dispositivo, qué aplicación debe estar funcionando en mis dispositivos y cuáles no, y empezar a crear listas negras de estas aplicaciones. Y, por supuesto, la gestión de acceso por aplicación, donde un usuario que es un contratista, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de contratista, pero puede ser también alguien de la organización, donde no se conecta a un servidor completo, sino se conecte a una aplicación y totalmente auditado. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por atender este webinar. Agustín, no sé si tenemos alguna pregunta para responderla aquí en vivo. Muchas gracias. Sí, primero que nada, Diego, muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotros en la mañana de hoy.
Y sí, pues tengo una preguntita por aquí, básicamente, y la voy a leer, es del señor Elvis Camacho. Con el control de acceso por aplicaciones, ¿qué sucede si se da acceso a ejecutar esa aplicación, pero para entrar a esa aplicación se requiere un password? Si quieren me Esa es una repito. pregunta muy importante. Mira, el acceso por aplicación, lo que hacemos nosotros es acceder a esa aplicación. Te damos el permiso a ella. Pero si la aplicación tiene un usuario y un password, ahí es mejor dejarlo ya definido para que el usuario lo que haga es hacer clic y pueda ingresar. Digamos que nosotros con las herramientas de nosotros de Manage Engine podemos ayudar hasta el primer acceso, hasta el acceso a la aplicación. Pero ya dentro de la aplicación ya es más el permiso del usuario o de ese usuario y contraseña de la aplicación como tal. Otra preguntita que tengo por aquí, Diego, tanto para la solución de Log 360 que mencionabas hacia el final de la presentación como PAM 360, ¿están disponibles ambos on-prem y en nube? Mira, PAM 360, que es la herramienta que nos ayuda con el control de accesos privilegiados, actualmente solamente está en on-premise. Podemos instalarla, bien sea en un software, bien sea en Windows, bien sea en Linux. El Log 360 sí la tenemos en las dos versiones. Lo tenemos tanto on-premise para ser instalado en un servidor Windows y también en la nube, que se llama Log 360 Cloud. Excelente. Otra preguntita, si ya soy usuario de Manage Engine y estoy interesado en una solución de SIEM, lo que tendría que hacer es añadir ese módulo específico, ya sea PAM 360 o Log 360, dependiendo mi prioridad. Claro que sí, mira, de hecho voy a pasar aquí la página. Este es mi correo, diego.montenegro@sohocore.com. En primer lugar, pueden enviarme cualquier duda. Por ejemplo, una demo personalizada de lo que es PAM 360, de lo que es Log 360. Siempre con el apoyo de nuestro partner podemos hacer una sesión y podemos mostrarle en detalle cómo funciona lo que mostramos aquí en los slides. Entonces lo pueden hacer. Ahora, yo les recomiendo mucho a todos ustedes en nuestro canal de YouTube, Manage Engine Latam. Ingresen a ese canal, que nosotros tenemos videos de nuestras herramientas completamente en español, hechos por nosotros mismos, hechos en casa, donde mostramos la herramienta, damos tips de la herramienta, el alcance de cada una de ellas y por supuesto mostrando nuestro dashboard de cada herramienta. Excelente. Y también quería añadir a lo que menciona Diego, que aquellas empresas, tanto en la oficina de nosotros en República Dominicana como Puerto Rico, que estén interesadas en la solución, de la misma forma, podemos coordinar internamente tanto una oficina como otra, hacer una presentación y que eventualmente inclusive opten por un demo de ambas soluciones para que vayan pues familiarizándose con las mismas, etcétera. Y nuestra presentación nos llevaría en términos de las pantallas, en términos de la utilización, cómo se ve, cómo lo utilizo, cómo lo puedo desarrollar. Yo espero que el tiempo que hemos invertido sea muy bueno. Por ahí tengo a la señora Yauris Montero, no sé si ella me escucha. Hola, Agustín, sí, les escucho. Hola, ¿Cómo Yauris. están? Yauris pues tenía alguito por ahí para... Tengo una pregunta adicional. Si me disculpan, Yauris y Diego. Sí, claro. El costo de ambas soluciones está basado en cantidad de licencia por dispositivo de la organización. Bueno, mira, aquí se licencia de diferentes formas. El PAM 360, que es el control de acceso privilegiado, se licencia por usuarios privilegiados. Ya explicamos qué es un usuario privilegiado de una organización, ¿no? Un administrador de servidores, una administración de los networking y demás. El PAM 360 se licencia por esos usuarios, sin importar los dispositivos, sin importar las cuentas que tengan esos dispositivos. Entonces, tenemos primero que pensar cuántos usuarios tenemos en nuestra organización privilegiados. Ahora, Log 360 se licencia, en lo que es el SIEM, se licencia por cantidad de dispositivos. Cuántos firewalls, cuántos switch, cuántos servidores y demás. Excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Estoy mirando el chat. Yauris, te cedo un momentito el batón de la llamada. Perfecto. Si es posible, para que me permitan, por favor, compartir la pantalla. Claro que sí, dame un momento. Okay. Ahí ya la detuve. Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. Muy bien, entonces ya todos están dentro de la ruleta. Estamos rifando 3 Amazon gift cards de $10. Así que nada, les deseo suerte a todos. Vamos a ver cuál será el primer ganador. La señora Iris Romero. ¿Te encuentras? Muy bien, muy bien. Está por ahí, seguro que sí. Iris Romero, bien, entonces vamos a continuar. Sí, ella está por acá. Ok, vamos a continuar. El segundo ganador. El señor Javier Jiménez. Señor Javier Jiménez. Está por ahí, Javier. Muchas felicidades. Ahora vamos a ver el tercer ganador. La señora Violeta Matos. Violeta Matos, tercera ganadora. Si no está por acá, no pasa nada, se la haremos llegar. Muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte. Gracias por asistir. Estamos a sus órdenes. Yauris, nuevamente muchas gracias. Gracias a todas las personas que compartieron esta presentación con nosotros. Diego, nuevamente gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Estamos a la disposición de ayudarles a todos. Y nada, esta es la primera de otras que van a estar ocurriendo y que espero podamos ir coordinando poco a poco. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes por asistir a este webinar. Espero haya sido muy provechoso y cualquier duda, cualquier demo que necesiten, ya entrar a profundidad de cómo nosotros hacemos ese entorno, esa apuesta como tal en temas de seguridad, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros y les vamos a decir cómo es que se hace con nuestras herramientas. Muchísimas gracias a todos. De parte de Saludos desde Colombia, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un buen día. Saludos desde San Juan, Puerto Rico. Chao, cuídense.